Muy buenas tardes. En este momento iniciamos con nuestro retiro espiritual de Semana Santa, un poco diferente, pero no por esto debe dejar de ser intenso y debe dejar de agradarle a Dios. Iniciamos esta transmisión en esta tarde del lunes santo, en un momento bastante complicado para el mundo, una crisis global, un momento donde tantas cosas están restringidas, especialmente nuestras celebraciones, las celebraciones eucarísticas, nuestras celebraciones litúrgicas. Nos encontramos en un ambiente de incertidumbre, tal vez, en un ambiente donde no sabemos qué podrá pasar mañana. Pero precisamente estos espacios los queremos utilizar para llegar a tu casa con este mensaje de esperanza. Este mensaje de esperanza que el Señor Jesús nos quiere regalar. Este mensaje de esperanza en el que el Señor nos dice, no están solos. Él lo prometió en su palabra, estaré con ustedes hasta el final del mundo. Y precisamente en esos momentos de crisis, en esos momentos donde estás en tu casa, que no podemos salir, es donde tenemos que tomar las promesas de nuestro Señor. Debemos aferrarnos a su palabra y sobre todo a encontrar ese propósito que Jesús tiene para nosotros con todo esto que está sucediendo. El día de hoy iniciamos una serie de 3 días en los cuales diferentes hermanos vamos a estar compartiendo temas de suma importancia para todos, temas de mucha necesidad en nuestra vida cristiana, obviamente enfocados en esa conversión constante. Entonces, hoy quería compartir con ustedes precisamente un poco sobre la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Por qué es importante convertirnos? ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra sobre la conversión? Antes de iniciar con esta reflexión, quiero que allí en tu casa, donde estés en este momento, vive este retiro. Apaga las notificaciones, apaga el televisor, aunque estemos encerrados en nuestras casas. No estamos exentos a esta lluvia de información que constantemente nos cae encima por todos los medios de comunicación masiva, medios de comunicación social, redes sociales. Estamos en ese momento totalmente conectados con el mundo exterior, aunque estemos solos en nuestra casa. Entonces quiero invitarte, allí desde donde me escuchas, a que te des la oportunidad de, en silencio, en un ambiente de oración, que escuches esta reflexión que al final de cuentas es el mismo Señor el que nos la quiere regalar. Agradecemos a Dios Todopoderoso porque en este tiempo tenemos la oportunidad de usar estas tecnologías para poder continuar unidos en oración y unidos en su fe. Te invito a que cierres tus ojos y que traigas a tu mente esa presencia de Jesús Eucaristía, esa presencia de nuestro Señor sacramentado, que tal vez no hemos valorado como se debe. Y hoy, en medio de esta cuarentena, tal vez sea lo único que queremos hacer en nuestra vida, recibir a Cristo. Suplicamos tu presencia, amado Señor, en este momento, en este lugar.
Sabemos que tú eres el dueño del tiempo y del espacio, amado Jesús. Por medio de esta transmisión, te suplico que llegues a cada uno de los hogares que están sintonizando esta transmisión, a cada una de sus familias, a cada una de sus necesidades e intenciones. Sabemos, Señor, que tú estás siempre con nosotros. Y queremos de una manera especial en esta tarde que nos acompañes a entender por qué suceden tantas cosas en nuestras vidas. Y tal vez en medio de esta reflexión caigamos en cuenta de tanto daño, de tanta maldad que hacemos nosotros a nuestros seres queridos y a tantas personas. Hoy, Señor Jesús, regálanos este don, esta gracia maravillosa de la conversión, una conversión real y verdadera que nos conduzca hasta ti y que nos permita en el momento de nuestra muerte partir con alegría y con la plena seguridad de que nos encontraremos contigo, Señor. También suplicamos tu presencia, Madre Santa. Ven aquí. Cúbrenos con tu manto celestial, cubre a Panamá para que no sufra tanto por esta crisis. Enséñanos a vivir con paciencia el dolor, a vivir con paciencia cada obstáculo que se presenta en nuestras vidas. Tú, Madre Santa de Dios, que has acompañado a nuestro Señor Jesucristo hasta el último momento, cuando fue entregado al Padre como cordero inmolado en la cruz. Danos de tu paciencia, Madre Santa. También invocamos la presencia del Espíritu Santo Paráclito. Allí en tu casa, clama al Espíritu Santo para que se haga presente entre nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, fluye, ven y llena nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender esta palabra del Verbo encarnado que nos ha sido transmitida de generación en generación y a través de tu santa palabra, este libro que tanto bien ha hecho a la humanidad, la Santa Biblia. Ven, Espíritu Santo, que fluye en nosotros y en nuestro corazón, para que podamos comprender el mensaje que nos queda regalado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, iniciamos con algo, podría decirse un poco sencillo, pero que nos va a dar muchas luces acerca de cómo vivir un camino de conversión. Y precisamente, como su nombre lo indica, ¿qué es convertirse? Día a día vemos como todos cambiamos, todo cambia, todo se transforma, todo va mejorando o tal vez empeorando en muchos casos también. Vemos que a lo largo de nuestras vidas, desde el momento de nuestra concepción, estamos en un constante cambio, en un constante convertirnos. Podemos verlo desde una parte física, dentro de nuestro cuerpo. Cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, iniciamos como una pequeña célula que día a día va creciendo y se va desarrollando, se va convirtiendo tal vez en una persona más reconocible. Desde el momento de la concepción, el Señor regala un alma y ya hay una persona, pero al ojo humano aún no aparenta serlo. Pero poco a poco, en un embarazo, vamos comprendiendo ese desarrollo, cómo poco a poco los órganos se van
dando, cómo sus extremidades se van acomodando en su punto, en donde van a quedar al final cuando ya esté bebé, cuando somos bebés y nuestra madre nos da luz. Entonces, con esto quiero llegar a esta reflexión y decir, nuestra vida es de constante conversión. Tal vez en el momento en que nacemos, espiritualmente no tenemos conciencia y aún no iniciamos un proceso de conversión como cristianos. Pero cuando nuestros padres deciden regalarnos este sacramento maravilloso del bautismo, allí inicia nuestro proceso de conversión. Allí inicia este camino al lado de Jesús, al lado de la Santísima Trinidad y por supuesto al lado de la bienaventurada Virgen María, nuestra Santísima Madre. Iniciamos un camino para regresar a casa. Entonces, realmente, ¿qué es la conversión? Convertirnos es buscar cada instante y cada día agradarle a Dios, hacer su voluntad. En esto nos puede regalar mucho ejemplo la Santísima Virgen María. Nuestra Madre, la Madre de Dios, fue concebida sin pecado original, inmaculada. Pero ella tenía que estar muy atenta, porque el enemigo siempre está, como nos dirá el apóstol San Pedro, como el león rugiente buscando a quien devorar. Ella no podía descuidarse con mantener siempre unida al Señor, porque tal vez en un descuido como el que tuvo Eva, quien también fue concebida sin pecado, pudo haber caído, pudo haber ofendido al Señor. Y allí es donde está el mérito grande de nuestra Madre, que siempre estuvo en constante cercanía con el Padre del cielo, al punto de que el Dios omnipotente, nuestro Señor, el Creador del cielo y de la tierra, halló gracia ante sus ojos. Entonces, este convertirnos es estar constantemente caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Estar pendiente de nuestros vicios, estar pendiente de nuestros pecados, porque todos los tenemos. Dice la Biblia, el más justo peca 7 veces al día. ¿Qué será de nosotros, pobres pecadores, que estamos tan alejados aún de nuestro Señor? Este camino se inicia en el bautismo y se va continuando a lo largo de nuestra vida y se van adquiriendo nuevas gracias en cada uno de los sacramentos que vamos recibiendo. Nos vamos encontrando con muchos momentos especiales en nuestra vida espiritual, entre ellos esta primera comunión en la cual tenemos el privilegio único como hombres y mujeres de recibir el mismo sacramento de Jesús, su cuerpo y su sangre. Convertirse es vivir constantemente en un cambio, en una mejora, en un acercarme cada día más a nuestro Señor y huir del pecado. Hoy quiero que reflexionemos un texto de las Sagradas Escrituras, del Evangelio, según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel mismo momento llegaron algunos
que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis. Del mismo modo, aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no, la cortas. Palabra del Señor. En este texto, nuestro Señor Jesucristo nos interpela gravemente. Muchas veces, sobre todo a los que estamos sirviendo en su iglesia, a los que estamos un poco involucrados con el servicio a las almas, puede darse la tentación y puede darse ese impulso de soberbia y de orgullo a pensar de que aquel que ha perecido es porque era pecador, o que tal vez eso a mí no me va a llegar porque yo sirvo al Señor, porque yo estoy en su iglesia, porque yo soy un ministro, porque yo me voy de misión, porque yo hago eso, porque hago lo otro. El Señor nos regala en este pasaje del Evangelio una reflexión muy grande acerca de cómo estamos viviendo nuestra fe. Y aquel momento en el que nos detenemos a juzgar a nuestro hermano, tal vez porque está alejado, tal vez porque no comparte nuestra fe, nos muestra grandemente que realmente no hay conversión en nuestro corazón, que no hay cercanía a Jesús en nuestras vidas. El Señor nos deja muy claro: si ustedes no se convierten, perecerán igual. Aquí, estos hombres que fueron donde Jesús hablarles de estos galileos que habían sido sacrificados a los dioses paganos de los romanos, lo tomaron como una aberración, lógicamente. Los judíos, siendo una religión monoteísta, estaban totalmente en contra del politeísmo que se predicaba en el Imperio Romano. Entonces veían de que el hecho de que hermanos suyos hubiesen sido asesinados para rendir culto a esos dioses paganos, lo vieron como algo desastroso. Pero Jesús los interpela. Jesús les llama la atención y dice: no os asombréis de esto, porque si ustedes no cambian su conducta, porque si ustedes no cambian su manera de vivir, su manera de ser, pereceréis del mismo modo. Entonces nos llama la atención. Jesús les está queriendo decir que también serán sacrificados a dioses paganos, o simplemente el Señor en su mensaje, en su pedagogía,
Lo que les quiere decir es que si no nos convertimos, nuestra muerte no será simplemente la muerte de la carne, será la muerte del alma, que es una muerte eterna, que es la condenación en el infierno. En esta tarde te invito a que reflexionemos un poco. Muchas veces nos convertimos en jueces y nos convertimos en acusadores. Hacemos el trabajo del demonio, diciendo este o el otro, o por qué este es así, o por qué no actúa de la siguiente manera. Y el Señor nos dice, conviértanse. Si estuviesen convertidos, no tendrían esos pensamientos en su corazón. Vuelvan a Jesús. Vuelvan a buscar la vida, porque si no se convierten, pereceréis. Quiero también tomar otro texto del Evangelio, en el cual Jesús es bastante fuerte y nos habla precisamente del juicio final. Este texto es Mateo 12, del 38 al 42. Nos dice el Señor, Mateo 12, versículo 38 al 42. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él le respondió: generación malvada de adúltera, un signo pide, y no se le dará otro signo que el signo del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Palabra del Señor. Los judíos se acercaron queriendo poner a prueba al Señor. Muéstranos un signo para creer. Y el Señor usa un término bastante fuerte. Lo llama generación perversa o generación malvada. Y personalmente me llama mucho la atención que el Señor los llame de esta manera. Les estaba hablando precisamente a fariseos, maestros de la ley, aquellos que habían dedicado su vida al estudio de las Sagradas Escrituras, al estudio de la ley de Moisés, de los profetas. No eran personas desconocidas para la vivencia de Dios, practicaban el judaísmo. Pero el Señor los llama generación malvada. Y me hace reflexionar un poco acerca de nuestros días, acerca de lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y me pregunto, si Jesús llama a los judíos de hace 2020 años generación perversa y generación malvada, ¿cuál será el calificativo que nuestro Señor use con esta generación de nosotros, esta generación que estamos viviendo hoy en día? Esta generación que se empecina en proclamar una cultura de la muerte con el aborto, con la eutanasia, asesinando a niños inocentes, asesinando a ancianos que ya no nos sirven, que nos estorban. ¿Cómo llamará nuestro Señor Jesucristo a esta generación
en la cual se han invertido los valores y ya no sabemos qué es natural y qué no. Hoy nuestra cultura, nuestra sociedad nos intenta introducir en una ideología en la cual nos dice de que tú eres lo que quieras ser. Y aquí viene tal vez estos pensamientos que no son de Dios, de las comunidades LGTB, donde le dan esa importancia tan grande a cómo te sientes. Pero en el fondo del corazón, a ellos no les importa cómo te sientes. Porque esto no es más que una corriente malvada, que lo que busca es hacerle la guerra a Dios, a su creación. ¿Cómo llamará Jesús a esta generación que hoy llama perverso a lo santo? Ayer, más o menos al mediodía, Monseñor Ulloa en Panamá subió en helicóptero con el Santísimo Sacramento a dar una bendición a Panamá. Este evento fue transmitido por algunas cadenas de noticieros nacionales y tuve la oportunidad de ver en Instagram la noticia precisamente y empezar a leer un poco los comentarios de las personas que opinaban, y era estremecedor. No tengo la valentía de repetir tantas cosas horribles que mencionaban estas personas, refiriéndose de maneras totalmente erróneas a la presencia eucarística de nuestro Señor. Me llama mucho la atención porque leyendo un poco esta historia a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, la historia de Jonás, empiezo a leer el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, un profeta menor, que el Señor llama a Jonás, un hebreo, y le dice: ve a Nínive, la ciudad grande. Nínive era la capital de Asiria, un imperio antiguo bastante grande, pero también bastante cruel. Era un país que no reconocía la supremacía de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Ellos no adoraban a Dios. Ellos tenían sus dioses, también eran politeístas, tenían sus ídolos. Y era de estos países que se dedicaban en la antigüedad a conquistar pueblos, y eran muy crueles. Incluso torturaban a sus víctimas y las traían encadenadas para que al entrar al pueblo, al entrar a la ciudad, fueran vistas por el pueblo como un trofeo. Entonces, Dios llama a Jonás, le dice: ve a Nínive, a la ciudad grande, y predica que si no se convierte, en 40 días destruiré la ciudad. Este diálogo es muy parecido al diálogo que sostiene nuestro Señor, Yahvé, nuestro Padre, Creador, con Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. La diferencia es que, aunque Abraham intercedió mucho por este pueblo, el Señor concluyó de que no había por quién
librarlo de la destrucción. El único fue Lot, quien salió de la ciudad, y sabemos la historia de que su mujer, al mirar hacia atrás cuando Sodoma y Gomorra era destruido, quedó convertida en estatua de sal. Entonces Dios llama a Jonás y le da una misión. Yo quiero que nos vayamos situando personalmente cada uno en esta historia. Jonás, lo más probable es que era un hombre que observaba la ley. El Señor lo llama, le da una misión: ve a predicar a Nínive. Pero aquí nos encontramos a un Jonás que es cobarde y tal vez no es tan convertido como pensaríamos que pudo haber sido. Tal vez realmente no era convertido. Jonás decide escapar a un país lejano que hablamos hoy en día, en la actual España. Y Jonás, desde Israel, desde el pueblo de Israel que queda en Medio Oriente, decidió irse hasta España, un trayecto bastante largo en esos días. Y fue tan fuerte que el barco en el que iba Jonás empezó a naufragar. Al final descubrieron que era la ira de Dios, tal vez, que estaba sacudiendo para que Jonás fuera a cumplir con su mandato. Entonces nos encontramos con un Jonás cobarde y desobediente. Tal vez no tenía temor de Dios. Y Jonás fue tragado por una gran ballena, un gran pez. Y en medio de esta agonía que se siente tal vez estar en estas condiciones, clamó a Dios y Dios lo escuchó. Al fin de que este pez, el Señor lo llama cetáceo en su palabra, lo dejó en una playa cercana a Nínive. Se fue Jonás a predicar. Dice que Nínive era como de 3 días de camino en recorrerla. Y empezó Jonás a predicar. Sabemos que de mala gana. No le quedó otra opción. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia de mala gana? ¿Cuántos de nosotros cumplimos con nuestras obligaciones diarias porque no podemos decir que no? No por obediencia, no por amor, sino porque no hay otra opción. Y va Jonás y se encuentra con la sorpresa de que estos paganos, podríamos decirlo, empezaron a escuchar, empezaron a reflexionar sobre sus vidas y empezaron a sentir temor de Dios, al punto de que el mismo rey de los ninivitas, cuando escuchó esta predicación de Jonás, él mismo se vistió de sayal, soltó sus trajes reales y se vistió dice de saco. Me imagino que con ropa vieja, ropa áspera, tal vez ropa que usarían en ese momento los mendigos, y se sentó sobre ceniza. La predicación era: conviértanse o en 40 días será destruido Nínive. Los ninivitas se convirtieron y se echaron ceniza en sus cabezas, se acostaron en ceniza. Aquí viene algo muy bonito y es ese momento donde nos encontramos nosotros en este tiempo previo a la Semana Santa, la Cuaresma. Durante 40 días tenemos la oportunidad de prepararnos. Primero iniciamos con este miércoles de ceniza
y con una frase muy importante. Mientras nos hacen el signo de la cruz en nuestra frente con ceniza, nos dice el sacerdote o la persona que nos está imponiendo la ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. Al final, aunque Nínive no era el pueblo de Dios, Nínive escuchó a Dios y se convirtió. Hicieron penitencia y se arrepintieron de sus pecados. Y el Señor tuvo misericordia. El Señor se arrepintió de destruir a Nínive, al punto de que Jonás se enojó con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos porque alguna persona de dudosa reputación llega a los pies de Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos, tal vez, de alguna manera decirlo, nos sentimos robados cuando personas que se han dedicado al mal, en un momento de sus vidas, Dios los toca y ellos caen a los pies de Cristo? Nos damos cuenta de que aunque estemos cerca de Jesús, aunque estemos en su iglesia, esto no nos garantiza nuestra salvación. Igual que Jonás, estos hombres que fueron donde Jesús a hablar de los galileos, no estaban convertidos, no tenían una vivencia con el Señor, no caminaban de la mano de Dios. Porque si así hubiese sido, el Señor no les hubiese reprochado su conducta. Es importante que hoy, en medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de esta necesidad, en medio de estos momentos de incertidumbre, en medio de tantas cosas. Hoy se está librando una guerra en todo el mundo contra un enemigo invisible. Y actualmente hay una crisis sanitaria, pero lo más seguro es que va a venir una crisis económica. Y van a haber muertes, y van a haber personas que pierdan todo, que queden en la calle. Y vamos a llegar donde el Señor y vamos a decirle: ¿pero por qué ellos murieron? ¿Acaso eran más pecadores? ¿Porque ellos han padecido? ¿Acaso su conducta no estaba bien? Y el Señor nos dirá: ustedes, si no se convierten, también van a morir. Tal vez el propósito de esta crisis es que tú, encerrado en tu casa, mires a Jesús. Que tú en tu casa mires a tu familia y pienses cuánto tiempo los has tenido abandonados. ¿Cuánto tiempo has estado alejado de Dios? No estoy diciendo que no hayas venido a la iglesia. Estoy diciendo cuánto tiempo he estado alejado de Dios, aunque sea un ministro, aunque sea un servidor. ¿Cuánto tiempo he estado como Jonás, huyéndole a esa misión de conversión, tal vez dentro de mi casa, donde el Señor me llama a que le predique a mi familia, donde el Señor me llama a que predique a mis vecinos, y yo huyo por cobardía, huyo por egoísmo, huyo
por desobediencia. Tal vez el Señor, en medio de esta cuarentena, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, si no te conviertes, perecerás. Tal vez podemos ver este encierro como los 3 días que pasó Jonás dentro de este gran pez, sin poder salir, en incertidumbre, sin saber qué va a pasar conmigo. ¿En qué momento tal vez viene el virus? ¿En qué momento tal vez me contagio o se contagia a alguien de mi familia? Y empecemos a pedir al Señor su misericordia como los ninivitas, a que usemos este tiempo de cercanía con nuestra familia para acercarnos a Jesús de corazón, para acercarnos a Jesús de verdad, para siempre, para iniciar a caminar día tras día de su mano, a ir transformando cada día nuestra vida. Estamos en un mundo que hasta hace unos meses era ajetreado. Todos corrían para un lado, para el otro, mis obligaciones, mi trabajo, la empresa, los viajes, los negocios. No había tiempo de reflexionar acerca de si estoy alejado o no de Dios. No había tiempo de reflexionar. Simplemente vivía mi vida. Y lo más probable es que sin pensar en mi muerte. Y no solamente en la muerte de mi cuerpo, sino en la muerte de mi alma. Hoy el Señor nos quiere decir, si no nos convertimos, vamos a perecer. No nos alejemos del texto y vamos a meditar también un poco sobre la parábola de la higuera. Porque el Señor es fuerte. El Señor nos habla de que sin conversión no hay vida. Pero nos da una esperanza muy grande. Nos da una esperanza en la que Él mismo se va a encargar de llevarnos a la conversión, de llevarnos a dar fruto. Dice que el dueño de un campo, el dueño de una higuera, fue a recoger fruto y no había. Fue a recoger tal vez algo que hubiese producido este árbol. No había. Le dice al viñador, llevo 3 años viniendo a buscar fruto y no encuentro. Es preferible que cortes esta higuera. No podemos permitir que ocupe espacio en vano. Pero este viñador, un hombre que ama, este viñador nos encontramos que es una persona misericordiosa. Le dice al patrón, Señor, déjala, yo me ocuparé de ella, le cavaré un poco, le echaré estiércol, le echaré abono, estaré más al pendiente de ella, esperemos 1 año, y si no da fruto, la cortas. Y yo veo el amor de Cristo reflejado
grandemente en esta parábola. Y vuelvo al texto del Génesis con la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde el Padre hablaba a Abraham y le decía lo mismo: voy a destruir a este pueblo. Hay mucha maldad, no da fruto para mí. Y Abraham, en una constante intercesión amorosa, le suplicaba al Padre que si habían 50 personas no la destruyera. Y iba bajando de 5 en 5 hasta llegar al punto en que Dios dijo: es que no hay ni 5 personas. Pero nos damos cuenta que la mediación de Cristo sí fue efectiva. La mediación de nuestro Señor sí fue escuchada. Déjala, yo me ocuparé de ella. Y es lo que Jesús le dice al Padre en medio de ese sacrificio supremo de la cruz: Señor, no los destruyas, yo daré mi vida por ellos. Señor, no acabes con esta generación, yo daré mi vida por ellos. Es muy bonito que el Señor en algún momento en el Evangelio hace la aclaración: a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Y allí yo veo a este viñador que se hace responsable de la higuera, que con su amor, con su misericordia, pide por ella. Y es algo que debemos tener muy presente siempre. El Señor nos exhorta a convertirnos, a dar fruto, pero también nos dice que Él va a estar pendiente de nosotros, que Él va a estar abonándonos, que Él va a estar allí, que no nos va a dejar solos. Y tal vez ese es un error que cometemos todos a diario: depender de nuestras fuerzas para tener una verdadera conversión. Y tal vez encontramos este tema como algo lejano, como algo distante, como algo que no es para mí, o algo que es para todos. Cuando yo generalizo, me puedo apartar. Pero cuando yo me doy cuenta que el Señor me habla directamente a mí y me dice: conviértete o perecerás, mi vida tiene que empezar a cambiar. Yo los invito, hermanos, a que meditemos un poco de manera personal y singular sobre la conversión. En estos días de cuarentena, a muchos les resulta cosas que hacer, lo más probable es que a otros no. Aprovechemos el tiempo, porque también será tomado en cuenta en el momento del juicio. Aprovechemos el tiempo para acercarnos a Dios, para orar, para vivir una Semana Santa con amor. En misericordia, quiero compartir por último con ustedes
tres conversiones muy famosas, muy grandes, y que le han hecho gran bien a nuestra iglesia. La primera, la conversión de Pablo, perseguidor de los cristianos. San Esteban murió apedreado y los mantos de aquellos verdugos cayeron a los pies de Pablo. Y el Señor lo tumbó del caballo y se convirtió en el apóstol de los gentiles, siendo gran predicador y convirtiendo muchas almas a nuestro Señor. Quiero también hablar sobre la conversión de San Agustín, gran santo, padre de la Iglesia, filósofo que nos regaló gran cantidad de vivencias, que nos ayudó a comprender de una forma más clara el Evangelio. Después de 35 años de una vida alejada de Dios, practicando religiones paganas, el Señor lo toca por las oraciones de su madre y cae a los pies de Cristo, al final de que muere siendo un obispo. Y hoy lo recordamos aún viviendo él en el siglo IV. Una conversión muy famosa también la podemos encontrar en la vida de San Francisco de Asís, quien era un joven rico de Italia del siglo XI y que vivía divirtiéndose de fiesta en fiesta, pero que el Señor, al igual que hoy, usó la enfermedad para llamarlo. Y fue un gran reformador de la iglesia. Nos enseñó de que la pobreza, de que la humildad y la obediencia son grandes armas para acercarnos a Dios. Quiero invitarlos a que en el transcurso de esta Semana Santa tengamos la oportunidad de reflexionar, de acercarnos más a la lectura espiritual de la palabra del Señor, a que nos sigan acompañando a través de las transmisiones que se están haciendo por el Instagram de la parroquia. Queremos darle el mensaje a ustedes, hermanos. Aún en la distancia estamos en comunidad. Sabemos que nuestro párroco, el Padre Pablo, está muy pendiente de que aún busquemos este camino de conversión. Y por eso hemos usado estos medios para acercarnos a ustedes. Suplicamos que nos tengan en cuenta en sus oraciones. Suplicamos que tengamos la oportunidad de volvernos a reencontrar con júbilo y dando gloria a Dios, porque de esta crisis nacieron muchos frutos buenos. Que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe y que los cubra con su manto celestial. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.